Gloria a Jesús. Dios les bendiga más, mis hermanos. Hoy vamos a ver cómo lo hacemos. Cómo nos ayuda el Señor, ¿verdad? Vamos a estar predicando bajo el tema: no tienes permiso para rendirte. Gloria al Señor. Si sonido viene, porque yo nunca he podido aprender a bajar esto. Si me ayudan a bajar un poquito aquí, yo les agradecería un poquito mucho. Es que no lo sé manipular. Señor, estos muchachos me tienen de relajo a mí, Dios mío. No hay respeto alguno. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Jueces, capítulo 20, y vamos a leer inicialmente solo el versículo 23. Carol, se me quedan los lentes otra vez. Yo creo que cada vez que me toca predicar se me quedan los lentes allá abajo, hermano. Cuando abro la Biblia que no veo nada es que me doy cuenta. Gracias, mi hermano. Jueces 20. Versículo 23, no olvide el tema, no tienes permiso para rendirte. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra. Jueces 20, 23. Si usted se concentra con esto, usted verá que esto va a ser pan comido. El Señor está aquí con nosotros. Leemos en el nombre poderoso de Jesús y dice: porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Gloria al Señor. Tome asiento. Esto no me tomaría a mí unas cuantas horas poder desenmarañar este asunto, pero yo les recomiendo que lea el capítulo 19 y el capítulo 20 completo, y el 21, para que usted pueda entender la historia completa. Pero yo voy a introducir y a enfocarme en la palabra que el Señor nos ha traído. ¿Qué sucede en este momento, en este escenario? Primero, usted sabe que la tribu de Benjamín era una de las 12 tribus que conformaba Israel, ¿verdad? En Jueces, para que podamos entender qué está pasando aquí, vamos a Éxodo. Como les decía en la escuela bíblica, si pienso en Éxodo, están cautivos, llega el momento de ser libre, ¿verdad? Salen de Egipto y ya en Jueces, el pueblo de Israel ya duró 40 años en el desierto y ha entrado a poseer la tierra prometida. Pero esta tierra prometida estaba llena de gigantes, ustedes saben, ¿verdad? Y en sus alrededores habían otros pueblos también guerreros. Es decir, que al pueblo de Israel, la tierra que Dios le había dado, debían poseerla, pero también había que defenderla. Porque alrededor de ella habían enemigos y enemigos poderosos. Y es por esto que cuando Josué divide las tierras, cada tribu es colocada estratégicamente en la tierra por los dones, por las características de cada tribu. Es decir, que si yo soy diestro peleando a la trompa, me ponen adelante. O si yo soy diestra con la espada, me ponen allí en la derecha. Y sí, para cuidar ese territorio. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hay un problema interno entre Israel? Hay un problema interno entre el pueblo de Dios. Porque, para llevarle el contexto lo más rápido que pueda, un levita va de una tierra a otra dentro del mismo territorio y pasa por territorios que no son tan amigos para llegar, porque su esposa, su mujer, su concubina, dice la Biblia, le ha sido infiel. Es la versión de la Reina Valera. Y debido a eso él sale a buscar a la tierra de donde eran los padres, a donde él se había ido. Entonces, cuando vienen de regreso, se paran en tierra de Benjamín. Y cuando se paran en tierra de Benjamín, están hospedados en la casa de un anciano.
y unos hombres de Benjamín van porque desean tomar a este hombre, a este levita, y dice la Biblia, y violarlo. Debido a esto, el anciano le dice, no, mira, no violes, no maltrate, no haga mal contra este hombre, no dañes la tierra, no contamines la tierra. Mira, te daré la mujer. Y dice la Biblia que le dan la mujer y ellos ultrajan a la mujer hasta morir. El levita, cuando se le sale al otro día en la mañana que ve a su mujer, dice la Biblia que él llega a su tierra, corta a la mujer en 12 piezas y se la envía a cada uno de la tribu. Y le dije que me tendría que tomar un tiempito para poder explicarle el fondo, pero quiero hacerlo lo más rápido posible. Eso tenía un simbolismo, porque en tiempo de Samuel, cuando el pueblo estaba así, que no quería pelear, para Samuel poderlo sacudir, agarraba, levantaba en un momento levantó un altar, partió un becerro en 12 piezas y llevó cada pieza de carne del becerro, del buey, perdón, cada tribu, como un llamado a la guerra, como un llamado a que tenían, porque recuérdense que este territorio, aunque ahora yo llamo a Octavio, vámonos a la guerra tú y yo, esto, que aquello, nos juntamos en tal sitio, eso no existía. Entonces, Samuel envía esta pieza de carne con un atalaya para que supieran que íbamos a ir a la guerra, para que el pueblo supiera que iba a ir a la guerra. Entonces este hombre, indignado, enojado, fue a su esposa, a su mujer, a su concubina, que ultrajaron el mismo pueblo, sus mismos hermanos. Entonces todo el pueblo se reúne. Como usted sabe, le llegó un pedazo de carne a Benjamín, ¿verdad? Ya ellos saben que se aproximaba un problema. Entonces cuando se reúnen, ellos conversan y dicen, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces los ancianos dicen, no, ninguno se irá a su casa porque esto tenemos que resolverlo. Y entonces dicen en el versículo más adelante, no voy a entrar en ese versículo para poderles resumir, y entonces se reúnen y dice, vámonos a ir a la guerra. Ya la guerra estaba al mal, hermano, porque desde que el tipo agarró y cortó los pedazos y lo mandó, iba a haber un problema. Iba a haber problema porque la tierra estaba corrompida. Recuérdense que ya la ley se le había sido dada al pueblo. En el libro de Jueces, ya los mandamientos habían sido dados. Y ustedes saben que una de las normas que ellos tenían era que no podían tocar carne muerta, que no podía haber derramamiento de sangre, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. Ya había un lío armado en el pueblo, señores. Ya esa guerra no se la despintaba a nadie. Porque usted cree que el levita hizo eso porque él se soñó. No, él sabía lo que él estaba haciendo. Él dijo, yo voy a armar un lío y después vamos a hablar. Pero el lío va a estar mal y hay pleito o hay pleito. Pero no se olvide del tema. No tiene permiso para rendirte. Y consultan a Jehová. Y Dios le dice, sí, ok, vamos a ir a la guerra, ok. Y Dios le dice, ellos le preguntan, ¿cuál es la primera tribu que va ahí? Y se manda a Judá. Y Judá va a intervenir, porque Judá no quiere pelear. Están asustados, hermano. Y usted dirá, ¿cómo así? Yo le voy a explicar por qué estaban asustados. Pero bueno, y están asustados, mandan a Judá y Judá va así, temblando. Y dice, óigame, entréguenos esos hombres que han hecho mal. Vamos a aplicarle la ley de Moisés que determinaba que si mataban o violaban le correspondía la muerte. Y vamos a resolver este problema para que no haya pleito. Entonces los de Benjamín dicen no. Vamos a dar pleito. Queremos pleito. No queremos consolidar. Pero a Judá lo mandaron a consolidar, mi hermano. Pero que estaban asustados. Y ellos querían buscar una forma. Se arma el pleito y pierde el primer grupo que va. ¿Por qué ellos estaban atemorizados? Eso lo dice el versículo 16. Permítame leerle. De toda aquella gente, habían 700 hombres escogidos. Eso hablando de la tribu de Benjamín, el versículo 16, con lo que ellos iban a pelear.
que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Usted sabe por qué las otras tribus estaban asustados? Hay una versión que dice que ellos eran ambidiestros. Hay un diccionario bíblico que habla que ellos eran ambidiestros. ¿Sabes lo que significa eso? Que ellos con esta mano daban y con esta también daban. Y hay una versión que dice que ellos estaban aquí, tiraban y a una mosca le daban. O sea, había una puntería. Y iban ahí a pelear a un monte. ¿Qué usted cree que hay en el monte? Pila de piedra, mi hermano. En lo que el otro sacaba ya estaba partido. Vamos para que usted me entienda. Cuando uno de Israel mataba a uno, ellos mataban dos. Con una mano y con la otra. Cuando venían a recargar, ya el tipo estaba ya, tirado. Y ellos sabían a lo que se iban a enfrentar. Ya lo sabe, un pelo en el aire, como dicen. Así mismo es. Conociendo el enemigo al que se enfrentaba, Judá estaba asustado. ¿Pero quién fue que le dijo que fueran? Fue Jehová. Todavía Jehová mandándolo. Todavía ellos sabiendo que había un mal en el pueblo. Todavía ellos sabiendo que había que arreglar al pueblo. Ellos fueron con miedo. Mueren un grupo de gente. Y vuelven otra vez. Permítanme leerle la segunda vez que suben. Y dice, la segunda vez está luego del versículo 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Ahí es donde Jehová le dice, Jehová respondió, Judá será el primero. La segunda vez es donde dice lo que fue lo que leímos, que dice, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear? Óyeme Dios, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que yo voy a echar ese pleito? Aleluya. Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Vuelve otra vez otro lío. Pila y muerto. Vuelve otra vez. Entonces en el versículo 28 dice, en la parte B, permítame leer el 28. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, eso hablando del tabernáculo. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? Dios, mira, piénsalo bien. ¿Vamos a pelear otra vez? ¿O podemos desistir si tú quieres? No hay problema. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os entregaré. Gloria al Señor. Y bueno, ahí narra el asunto que Dios le da una estrategia de guerra. Pero aquí, ya la tercera vez, cuando Dios le da la estrategia, ya no sube una tribu, ni dos tribus, sino que todos suben. Y cuando todos suben, un grupo ataca por un lado, otro ataca por el otro lado. Y bueno, ustedes saben lo que pasa. Pero hay algo que el Señor quiere traernos a nosotros ahora. Cuando nosotros estamos en medio de una situación, el primer enemigo que nos ataca es el miedo. Y como todos los adversarios echan la mitad del pleito de la boca. Yo no, tú sabes, eso como, yo voy a pelear. Y bueno, se funde que vamos a pelear. Y cuando viene a ver, no peleamos porque el otro se rinde antes de pelear porque ya el lío se armó con la boca y entró en miedo la segunda parte. Pero miren lo que decía en el versículo 32, cómo decían lo de la tribu de Benjamín. Vencidos son delante de nosotros como antes. O sea, cada vez que ellos, la primera vez que subieron que lo vencieron, y la segunda vez ellos digamos que se mofaban, ¿verdad? Nosotros lo hemos vencido. Pero ya la tercera vez, todavía ellos salen del campamento a pelear en las orillas, dice todo el texto.
ya están perdiendo, ya están ganando, pero cuando se dan cuenta que el otro grupo se fue por detrás y la ciudad estaba en llamas, entonces entendieron que solo quedaban ellos, porque ya los que estaban atrás habían sido vencidos. Y usted me va a hacer la pregunta, hermana, no estoy entendiendo nada de lo que usted está hablando que tiene que ver con ese tema. Mire, hermano, ¿cuál fue el problema del pueblo? ¿Por qué se registra en este libro esta atrocidad del pueblo? Usted está ahí sentado diciendo, no, pero eso no pudo haber pasado. Eso no pudo haber pasado entre la gente de Dios. Pero yo quiero que usted sepa que esa gente, ese pueblo amado, escogido por Dios, lo había traído Dios de Egipto. Fue el que Dios abrió el mar rojo. Fue el que entró a la tierra prometida. Fue el que Dios le dijo que le iba a dar leche, que iba a ir a una tierra donde manaba leche y miel. Entonces yo me hago una pregunta, ¿dónde fue que tuvo el problema? Vamos a ir para que usted entienda dónde tuvo el problema. Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10 nos revela la raíz del problema. Y dice la palabra, y toda aquella, esto es, en este texto se habla de la muerte de Josué. Para los que son un poquito más nuevos, Moisés sale de Egipto y pasa el mando a Josué. Josué es quien entra a la tierra prometida. Muere Josué. Y finalizando la muerte de Josué dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, los que estaban, Josué falleció, ¿verdad? Murió y fue enterrado. Y todos los cercanos a Josué, todos los que Josué instruyó, a todos los que Josué le había enseñado, esa generación también murió. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. ¿Cuál fue la raíz del problema? La raíz del problema fue que el pueblo había olvidado, no conocía al Dios que le había dado esa tierra. Y cuando usted y yo, mi hermano, nos olvidamos al Dios que tenemos, cuando usted y yo nos olvidamos de la palabra que Dios nos ha dado, nosotros nos volvemos irracionales. No, hermana, yo no llegaría a matar a nadie y menos de cuartizarlo. Hermano, cuando usted y yo olvidamos la base principal, cometemos todo tipo de estupidez. Cuando nosotros olvidamos el centro de nuestras vidas, nosotros nos alocamos. Y esto le pasó al pueblo. ¿Sabe que yo, en el tiempo de estudiar la Biblia, yo antes pensaba, tenía el concepto, que el libro de Jueces es un libro histórico? Bueno, muchos teólogos así lo citan. Pero estudiando todo el libro de Jueces con cierta profundidad, entendí que el libro de Jueces es una vez más Dios mostrando su misericordia al pueblo escogido. Porque cada uno de los jueces, Débora, Sansón, todos esos que conocemos que son de mucho renombre, Dios los levantaba, Gedeón, porque había una situación en el pueblo y había que libertar, había que ordenar. Si usted estudia el libro, se da cuenta que hay teólogos que dicen que uno de los problemas que pasaba en Jueces era que no había dirección. Y usted dirá, bueno, pero es que imagínense, vamos a llevarlo a la actualidad si ahora mismo no tenemos una voz de Dios en el sentido de una guía espiritual. Vamos a distorsionarnos, vamos a alocarnos, no volvamos a la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero a este pueblo se le había dejado la ley. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? A los antepasados, los que estaban caminando en el desierto, no se le había dado la ley. Pero este pueblo tenía las ordenanzas. No podía decir que no había recibido una guía porque se le había dado. Cuando Moisés bajó del Sinaí, bajó con unas tablas. Y aunque una generación murió y habían
documentos que hoy nos hablan a nosotros. Amén. Entonces, muchas veces usted y yo queremos rendirnos ante situaciones. Muchas veces usted y yo estamos atemorizados de nuestros problemas, cuando todo lo que nosotros necesitamos está aquí escrito. Y entonces usted y yo le decimos al Señor, es que yo no sé qué hacer, Señor. Mírame como yo estoy, yo no sé. Y yo me imagino a Dios así. Pero Glenny, abre la Biblia, mi hija, por favor, para yo enseñarte dónde que está la solución. Y vuelvo yo al otro día, Señor, estoy desesperada, no sé. Pero mi hija, vete ahí, ve a este pueblo se le había dado la ley, pero la dejaron de lado. Y cuando usted y yo dejamos de lado la palabra de Dios, cuando usted y yo dejamos de lado lo que Él nos ha enseñado, nos perdemos, nos contaminamos. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Sí, ¿usted ve lo que le pasó a ese pueblo? Simplemente se acercaron a los pueblos cercanos y se volvieron bárbaros junto con ellos. ¿Por qué usted cree que Dios siempre le habló al pueblo y les dijo, no se junten, no den sus mujeres, no den sus hijas, para que no haya yugo desigual? ¿Por qué usted cree? Porque los dioses que esas otras personas seguían, por decirlo de alguna manera, eran atroces. Y el pueblo se contaminó. Amén. ¿Se fueron o se quedaron conmigo? Gloria a Dios. Yo quiero quedarme un segundo con Moisés. Moisés duró 40 años siendo hijo de Faraón, ¿verdad? 40 años en el desierto solo. Y 40 años con el pueblo de regreso de allá para acá. ¿Me entendieron? 40 años en su vida de rey, de hijo de rey. 40 años cuando lo sacaron de Egipto para afuera. Él duró 40 años. Ahí fue que fue a ser pastor de ovejas, de Jetro, el suegro, no sé cuánto. Y luego los 40 años cuando vuelve allá para libertar. Si Moisés no dura 40 años en el anonimato, 40 años en la soledad, 40 años en el desierto solo, no puede libertar a nadie. Porque él tuvo que aprender la ruta. Él tuvo que aprender en medio de esos 40 años solo cómo luchar contra el sol. Durante esos 40 años, dónde buscar, dónde refugiarse. Durante esos 40 años, dónde buscar agua. ¿Usted cree? A mí me sueltan en el desierto y yo me siento ahí y me caigo muerta. Pero esa gente saben, el sol está para la izquierda, okay, para allá que está el agua. Y durante esos 40 años estuvo Moisés en entrenamiento. Pero vamos a analizar a Moisés ahora un segundo. Yo me imagino a Moisés solo, pensando, pero ven acá. Yo vengo del palacio, de ser ingeniero allá y de mandar. Y ahora estoy aquí mandando esta oveja. Gloria a Dios. Sirviéndole a mi suegro. Yo me imagino la soledad de Moisés. Señor, pero ahora yo estoy solo. Y dice la palabra que se le reveló Dios en una zarza. Muchas veces nuestras batallas, nuestras guerras, nuestras situaciones, hay que pelearla de frente a Dios, delante de Dios. Permitirle a Dios que en nuestros procesos Él se nos pueda revelar en la zarza. Permitirle a Dios a veces pasar un poco de hambre para que venga un hermano con una fundita que ni sabía ni se imaginaba que usted tenía un problema, pero llegó y usted decía, no, ese hermano no fue que me la trajo, Dios me la trajo. Es necesario muchas veces estar enfermo con un dolor y que venga otra persona y ore. O que usted ore al Señor y usted vea el milagro de Dios en usted. Hay que pasar el proceso. Pero en ese proceso usted y yo nos queremos rendir. Y el Señor vino a decirle esta mañana, no hay permiso para rendirse. No hay permiso para rendirse a la adversidad. No hay permiso para rendirse al problema. No hay permiso para rendirse a la escasez. Porque el Dios al que nosotros servimos
Él peleará por nosotros y nos dará la victoria. Pero si tú y yo nos rendimos, ¿cómo le daremos la oportunidad a Él? ¿Qué le vamos a decir nosotros a los que están en el mundo? ¿Que el Dios de nosotros es un mentiroso? ¿Que el Dios de nosotros no sana? ¿Que el Dios de nosotros no provee? ¿Que el Dios de nosotros no hace milagros? El Dios de nosotros hace eso y más. El que está temblando o los que estamos temblando y no queremos pelear somos nosotros. No queremos pelear contra el orgullo, no queremos pelear contra nuestra voluntad, no queremos pelear con nuestros miedos. Nosotros no queremos pelear porque es más fácil rendirse. Bendito sea el Señor. La Biblia dice, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que les buscan. Es que tú y yo debemos acercarnos a Dios creyendo de que la bondad de Dios es más fuerte que los juicios de los hombres. Es que tú y yo debemos acercarnos a Dios y ir a ese pleito antes de venir a decir a Dios, vamos a rendirnos, vamos otra vez, voy a echar el pleito otra vez. Antes de tú, la opción de rendirte ante la situación que sea que estamos pasando, debemos de ir con una actitud diferente, creyendo que su justicia es más fuerte que la iniquidad de cualquier generación, de cualquier antepasado mío. La justicia de Dios tiene el poder para cancelar en mí todo lo que yo pude haber traído de mi familia. La bondad de Dios es más fuerte que lo que yo pueda creer que un hombre pueda hacerme, porque su bondad me alcanza. Su misericordia se renueva cada mañana, aún yo vea lo que vea. Es que yo debo creer que la sangre de Cristo, que la sangre del Cordero limpia todos mis pecados. No es que yo voy a venir pero tomo la Santa Cena, no la tomo, pido perdón. No, espérate. Es que la Biblia dice que si yo me arrepiento, Él perdona. Entonces, ¿por qué yo me autocastigo con un pecado que ya Él perdonó y que ya Él olvidó? Pero por si acaso tú te acuerdas, Dios, es que tú y yo creemos que Él es como nosotros. Es que tú y yo hablamos con Dios como que Él es como nosotros, que olvidamos. Que Él es como nosotros, que tiene una guardada siempre ahí para cuando Él pueda. Sí, así que somos nosotros. Dije que yo lo perdone, pero te la tengo ahí. Deja que yo pueda sacarla para atacarte, ¿verdad? Pero Él no es así. Él me ama. Aún con mis debilidades, aún con mis torpezas, aún con mi ignorancia. Nosotros tenemos que creer que todas nuestras necesidades están suplidas en Él. Que toda mi necesidad emocional, física, material, Él tiene cómo suplirla porque Él es Dios. Él no necesita pedirme permiso para solucionar algo. Él solo me pide que crea. Él solo me pide que si Él me mande, yo vaya, pero que vaya con valor. Porque si yo voy temblando y dudando, no hay forma de ganar ningún pleito. Porque nosotros tenemos que creer, agarrarnos, aferrarnos a lo que Él nos ha dicho. Usted sabe por qué usted y yo temblamos. Usted y yo temblamos porque también como el pueblo de Israel olvidó la palabra, nosotros olvidamos lo que Él nos ha dicho. Que en Él somos más que vencedores. Que Él es quien nos ayuda, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro sustentador, que Él es el que provee lo que nosotros necesitamos. Y cuando usted olvida eso, usted empieza a dudar y a temblar. Pero cuando usted se ata a esa palabra, cuando usted se une a esa palabra, cuando usted bebe de esa fuente, no hay forma que usted camine seco, porque Él es la fuente de agua viva. Oh, bendito sea el Señor.
Tú tienes que creer que hay lugar para ti en la mesa de Dios. Que tú eres digno de comer del pan de la casa. Es que tú tienes que creer que has sido escogido, sellado por Él. Porque Él nos puso nombre, dice su palabra. Porque desde el vientre Él cuidó de nosotros, supo de nosotros. Es que tienes que creer que en Él todo es posible. Es que nada se puede interponer. Es que tiene que creer que Él es fiel. Es que tiene que creer que cuando Él da una palabra, Él la cumple. No importa las generaciones que hayan pasado. No importan las tempestades. No importan los diagnósticos. Si Él lo dijo, Él lo hace. Es que tienes que aprender y debemos creer de que su palabra es eterna. Que lo que Él nos ha dicho, que lo que Él nos ha enseñado, que lo que Él ha plasmado aquí para nosotros es vida y es vida eterna. Sus palabras son verdad. Y esa es una verdad que no se puede borrar. Quiero decirle algo último para finalizar. Siempre que, no sé los demás predicadores, yo le estoy hablando de mí. Siempre que yo me subo aquí, yo vengo temblando. Temblando de una forma que usted no se hace una idea. Aunque usted no crea, no, diga que no, usted no lo aparenta. Temblando. Yo duro días sin dormir. Mi familia está ahí que lo sabe. Días llorándole a Dios. Y si yo le soy honesta, a veces yo le digo, busco otra gente. Pero hoy el Señor me enseñó algo. Dios no puede obrar cuando yo voy caminando dudando de que Él va conmigo. Y yo le dije al Señor esta mañana, Señor, perdóname. Porque si tú me mandas, tu palabra dice que tú vas conmigo. Y eso es una sencillez. Pero es que es más fácil rendirse. Y por eso en esta mañana el Señor nos dice, no tienes permiso. Yo quiero decirle algo a los grupos familiares. ¿Dónde están aquí todos? No, me faltan algunos. No importa cuántas veces vayamos a la guerra, cuántas semanas. Esta semana yo invito a una persona y no va. La semana que viene, ay hombre, como yo invité a tal persona, no la voy a invitar porque no fue. Pero cuando buscamos a Dios, cuando el pueblo de Israel buscó a Dios las 3 veces, Dios no cambió su opinión. Quienes estaban temblando era el pueblo, pero Dios las 3 veces dijo, vayan. Y yo quiero decirle eso a grupos familiares. Nuestro trabajo es invitar, nuestro trabajo es dar la palabra. Dios ha dado una palabra clara, una visión clara, concisa, precisa de nuestro trabajo. Haga usted su trabajo, yo debo hacer mi trabajo y Dios hará su trabajo. Usted quizá esté esperando que en los grupos que tenemos se levante un paralítico, pero todavía no han llegado los paralíticos, no tengo ningún paralítico registrado. Ahora mismo lo que tengo son familias en reconstrucción. Ahora mismo lo que tengo es personas caminando en conocer a Dios. Ahora tengo un grupo de hermanos que están siendo reconstruidas por la palabra, que sus vidas están siendo reconstruidas por esta que no falla. Así que yo quiero alentarles y decirles de parte de Dios, no tienen tiempo, no tienen permiso para decir que no van a dar la clase. No tienen permiso para decir que no van a invitar a nadie. No tienen permiso para decir que se están cansando. Los grupos familiares, ¿me oyen? Porque eso fue lo que me dijo el Señor esta mañana. Yo no tengo permiso para rendirme. Así que el grupo familiar tampoco tiene permiso para rendirse. Yo estoy bajando las rayas que me bajan. Así que esta semana vamos a invitar con más deseo. Esta semana vamos a orar más. Esta semana vamos a ir con más denuedo a hablar de lo que Dios hizo en nosotros y lo que a nosotros nos ha dado resultado, que es poner en práctica su bendita y santa palabra. Amén. Dios les bendiga.